Señor Presidente del Consejo de Ministros, tiene la palabra. Primero que nada, gracias por la invitación, gracias además por esta presencia tan activa de las diferentes fuerzas políticas y la bancada. Creo que esta es una oportunidad más que nos dan para poder explicar lo que hemos hecho en términos de las facultades delegadas. Me he tomado la libertad de invitar a 6 ministros que me acompañen. Sin embargo, hay varios viceministros, jefes de gabinete, que están aquí en algún lugar del Congreso, que vienen justamente a apoyar los temas que vamos a exponer. Porque los temas que hemos visto no solo atañen a 3 o 4 ministerios, sino que en verdad esto cruza varios temas a lo largo de la administración pública. Y, congresista Mulder, nos vamos a preocupar hoy de explicar por qué hay temas de salud, de producción, etcétera, que están dentro de las facultades, y parte de la exposición que vamos a hacer es justamente para explicar esos temas. También quiero agradecer al Congreso y agradecer a esta Comisión de Constitución por las facultades que nos dieron. Creo que nos ha permitido avanzar dentro de lo que es un plan de gobierno estructurado. Yo quisiera empezar contándoles por qué nosotros pedimos facultades. Porque la verdad este país necesita sentido de urgencia y hay mucho que hacer y no hay tiempo que perder. Por eso pedimos las facultades. Como lo conversamos cuando pedí el voto de investidura, teníamos que recuperar el ritmo de crecimiento, teníamos que acelerar el pulso, teníamos que crecer y de forma empática y con eficacia debíamos responder a las necesidades de la población, de los ciudadanos. Para eso nosotros necesitamos un marco legal en algunos temas diferentes. Y para eso hemos utilizado las facultades delegadas. Hemos dictado leyes en 5 ejes vitales para atender justamente las necesidades más apremiantes de la ciudadanía. Estas no son facultades legislativas que benefician al Ejecutivo. Estas son facultades legislativas que tienen el impacto en el ciudadano y lo que busca es solucionar problemas en el ciudadano de a pie, en el micro y pequeño empresario, en el sector privado, en el sector público, para que pueda ofrecer cada vez mejores servicios. Lo que estamos buscando, ya lo hemos repetido en varias ocasiones, es construir un país moderno. Y para nosotros ese país moderno es un país competitivo, pero también es un país más justo. Hoy, espero a lo largo de mi exposición, poder demostrarles cómo a través de estos decretos legislativos tenemos las herramientas para justamente tener ese Perú moderno. Quiero aprovechar, presidente de la Comisión, de disculpar al ministro Basombrío. Él nos va a acompañar seguramente en algunas horas. Él está viendo el caso de Puente Piedra directamente. Creo que ameritaba y valía la pena que venga con algún retraso. Hay 5 ejes que resumen el trabajo que hemos realizado con las facultades legislativas: reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento, reorganización de Petroperú. Estos 112 decretos legislativos, en la mayoría se enmarcan dentro de la primera facultad, que además en términos de texto es la más amplia, que es reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, es el segundo eje más importante con 33, lucha contra la corrupción 8, agua y saneamiento 5 y reorganización de Petroperú. Yo quiero empezar esta exposición centrándome en los decretos legislativos que tienen que ver directamente con temas de la Presidencia del Consejo de Ministros y también temas de algunos ministros, los cuales he considerado que no vengan porque son pocos decretos legislativos y creo que los puedo explicar directamente. Sin embargo, también hemos invitado a los equipos técnicos de diferentes ministerios por si hay alguna pregunta que se necesite absorber por parte de ellos. Si vamos a la lista
de las modificaciones. Aquí lo que pueden ver es lo que hemos hecho en términos de simplificación y optimización de procedimientos administrativos. Es decir, con este gran concepto de acercar el Estado al ciudadano. Ahí tenemos el decreto legislativo, el 1246, que aprueba medidas de simplificación, el 1256 también, que es la ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas, el 1271, que modifica la ley 28976, ley marco de licencia de funcionamiento, el 1308, que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, el 1309, de simplificación de los procedimientos administrativos del INDECOPI, el 1310, que también se dedica a temas de simplificación administrativa, y el 1337, que modifica la ley 29806, que regula la contratación de personal altamente calificado, y también ve temas de servicio. Sí, si por favor le podemos repartir una copia de esto a los... A ver. Sí. Si por favor le pueden sacar copia a mi presentación. Bueno, en unos minutos le van a dar copia. Seguimos. Lo que he hecho aquí para mayor visualización del trabajo que hemos realizado es empezar con una filmina que textualmente toma cuál es la facultad legislativa que hemos utilizado y después les muestro qué decretos legislativos hemos sacado con esa facultad. Entonces, la primera tiene que ver con la disposición habilitante, literal H, inciso 1, artículo 2, que dice modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general con el objeto de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos, priorizar y fortalecer las acciones de fiscalización posterior y sanción, incluyendo la capacidad operativa para llevarlas a cabo, emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales y prestación de servicios sociales en los 3 niveles de gobierno, dictar normas generales y específicas para la estandarización de procedimientos administrativos comunes en la administración pública, con la finalidad de hacer predecibles sus requisitos, plazos y dictar medidas para la optimización de servicios de las entidades públicas del Estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al ciudadano. Siguiente, en ese marco dictamos el 1246, que tiene que ver con medidas de simplificación administrativa. ¿Qué incluye este decreto que realmente busca cambiar a la administración pública y ponerla al servicio del ciudadano? Este concepto interesante de interoperabilidad gratuita y progresiva entre entidades públicas. Ahí tenemos la identificación y estado civil, los antecedentes penales, judiciales, grados, título, vigencia, poder y designación de representantes legales y titularidad o dominio sobre bienes registrados. Señores congresistas, había mucha información que existe hoy en la administración pública que no es compartida entre instituciones públicas. Nosotros, a través del decreto legislativo, nos permite asegurar que va a existir esta interoperabilidad entre las instituciones públicas para poder intercambiar información. Esto de cara a que realmente el ciudadano se beneficie. Un segundo tema que está en este decreto legislativo es la prohibición de exigencias inútiles. Ya hemos conversado mucho en los medios de comunicación sobre la importancia de las copias del DNI, partidas de nacimiento, defunciones con fecha reciente antigüedad máxima, legalización de firmas, salvo las requeridas por ley, ficha de RUC, entre otros. Entonces, había una serie de informaciones, documentos que eran pedidos dentro de la administración pública que realmente no eran necesarios de cara al ciudadano. Otro importante es la eliminación del certificado de supervivencia y otras pruebas de vida para el cobro de pensiones. Era increíble, pero nuestros adultos mayores tenían que demostrarle a la administración pública que estaban vivos para tener algún tipo de beneficio. Estamos hablando de 500.000 de pensionistas que tenían que realizar este procedimiento.
Otras medidas en este decreto legislativo están enfocados, por ejemplo, a facilitar las denuncias policiales, como por ejemplo la copia gratuita de la denuncia policial, que ya está funcionando y está funcionando bastante bien. Otras medidas dentro del 1246 es, por ejemplo, el vencimiento del DNI, que no impide al ciudadano acreditar su identidad y participar en actos civiles, administrativos, entre otros. Sí quiero ser muy explícito acá que persiste la obligación de renovar el DNI. Simplificación para la obtención del certificado de discapacidad. Señores congresistas, existían ciudadanos con discapacidad que podían demorarse 6 meses para que se les certifique que tenían algún tipo de incapacidad. Hoy nos aseguramos de tener certificación inmediata cuando la incapacidad sea evidente o congénita, y se implementan las brigadas itinerantes calificadoras de discapacidades para atender a quienes no puedan acudir a tramitarlo. También nos hemos preocupado de la pequeña, la microempresa, los contratos laborales, contratos a plazo y modalidades formativas. Había un requisito de esa presentación del contrato al Ministerio de Trabajo y además se le cobraba una tasa. Esto no implica ni afecta ningún tipo de beneficio laboral. Simplemente se le simplifica la vida a los pequeños, medianos y grandes empresarios. También hemos simplificado todo lo que se refiere a las promociones comerciales. Habían 2 instituciones que estaban haciendo este trabajo, la UNAGI y la Indecopi. Bueno, el Indecopi va a mantener su rol, pero es un rol de control posterior. Con esta misma facultad que les leí al inicio, hemos implementado el decreto legislativo 1310, que habla de medidas adicionales de simplificación administrativa. Y acá, para facilitar la explicación, me he tomado la libertad de presentar los problemas y cuál es la medida que hemos tomado para solucionarla. El problema, teníamos un trámite judicial largo y costoso para nombrar, por ejemplo, el curador para pensionistas con incapacidad mental. Y la pensión se iba acumulando. Bueno, hoy día, gracias a los decretos legislativos, la curatela especial de trámite notarial es breve, menos costosa, para fines pensionarios y devolución de aportes al FONAVI. Antes teníamos que las transacciones sobre inmuebles solo eran ante el notario de la provincia respectivas, para evitar la suplantación de identidad, inconvenientes y costos a personas residentes en otras provincias. Pero esto limitaba y hacía oneroso las transacciones sobre inmuebles. Hoy día, gracias a los decretos legislativos, las transacciones sobre inmuebles se formalizan ante cualquier notario del país que cuente con sistema de identificación biométrica de RENIEC. Es también importante, señores congresistas, entender que hoy y en el paso de los años la tecnología es un aliado de la sociedad civil, de la sociedad en general, pero también de la administración pública. Sin embargo, en la administración pública habíamos avanzado poco en términos de utilizar la tecnología. Este es un caso claro en donde hoy la tecnología de identificación biométrica nos permite reducir las barreras para que se realicen transacciones en el país. Antes teníamos trámites largos y complicados para que las personas con discapacidad obtengan autorización para estacionar su vehículo en zonas reservadas. Hoy hemos simplificado el procedimiento ante CONADIS para la obtención de un distintivo vehicular que es portable. Antes exigíamos a los empleadores la emisión, renovación y conservación de documentos laborales en papel, con las implicancias de costos administrativos y la ineficiencia. Hoy la autorización del uso de la tecnología de la información permite emitir y remitir y conservar documentos de carácter laboral. En fusiones y cambio de nombres de empresas no se reconocían los permisos, registros, certificados, licencias, entre otros. Hoy, a través de los decretos legislativos, se dispone que la nueva sociedad resultante de una reorganización societaria y un cambio de nombre no está obligada a tramitar nuevamente los permisos y las licencias. Este último que está en esta diapositiva
es un cambio importante, que también va en este sentido de utilizar los sistemas de información y la tecnología en beneficio del ciudadano. Hoy día, para acceder a las normas legales, tenemos que tener las normas legales publicadas en físico. Bueno, vamos a ir, y estos los decretos legislativos nos lo permiten, ir a en verdad tener un peruano electrónico, con el mismo valor legal que la versión física. Eso va a ser una implementación que la vamos a hacer de forma progresiva, pero creo que va a tener un impacto también en lo que significan las leyes que emite el Congreso. Otro de los temas que hemos encontrado, y acá hemos tomado como modelo el Congreso, es este concepto de análisis de la calidad regulatoria de los procedimientos administrativos del Poder Ejecutivo. Hace ya muchos años, en este mismo Congreso, se inició todo este procedimiento de revisar las normas legales, aquellas normas que están vigentes pero no tiene una función, una utilidad. Esto lo inició hace muchos años Santiago Fujimori y hemos visto ahora a nuestro congresista de Peruanos por el Cambio tomar el liderazgo justamente para trabajar y asegurar que todas las normas que tenemos vigentes tienen una utilidad para la sociedad, para el... Igual que pasa esto en las leyes, que ustedes se dan cuenta que hay leyes que no tienen vigencia, pero están ahí y en verdad complican la vida del ciudadano, de la empresa. Dijimos, ¿qué podemos hacer nosotros dentro del Poder Ejecutivo? Vamos a implementar el análisis de la calidad regulatoria. Y es que todos los procedimientos pasen nuevamente cada 3 años y el funcionario público revise y diga, bueno, este procedimiento tuvo el impacto que yo quería, tuvo el impacto regulatorio que se esperaba y en verdad no ha creado barreras para el ciudadano o para la empresa. Entonces lo que queremos es cambiar el modelo nuestro, que no sea un servicio público estático, sino que sea un servicio público dinámico. Entonces lo que hemos planteado es que las normas sean ratificadas, tengan vigencia de 3 años y después de eso cada administración pública tiene que volver a llevar esos procedimientos para revisión. Sí quiero ser muy claro, esto no tiene nada que ver con las leyes, nada. Esto tiene que ver con los procedimientos administrativos dentro del Poder Ejecutivo. Siguiente. Aquí he tomado la disposición habilitante del literal H, inciso 1, artículo 2, que dice emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales y prestación de servicios sociales en los 3 niveles de gobierno, incluyendo simplificación administrativa de los procedimientos relativos al patrimonio cultural. Y ahí tenemos el 1271 y modificamos la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. ¿Qué problema teníamos? Se añadían requisitos y costos permanentemente e indistintamente en los diferentes municipios. ¿Qué se plantea? La determinación taxativa de requisitos. ¿Qué problema habíamos identificado? Se regula sin criterios uniformes los giros complementarios para exigir ampliación o nueva licencia. Se obstruye el crecimiento de los negocios y en especial de los pequeños y microempresarios. Con esta medida reducimos la discrecionalidad. El Ministerio de la Producción aprobará lineamientos para agrupar los giros complementarios que se requieran. Otro problema, se exige ampliación o nuevas licencias adicionales por servicios adicionales, por ejemplo, el cajero corresponsal. Esto afecta a cientos de miles de bodegas en todo el país, que podrían, por ejemplo, dar servicios adicionales, pero para dar esos servicios adicionales, el municipio les exige nuevos requisitos, etc. Entonces, se permiten actividades adicionales sin nueva licencia, siempre que no alteren la seguridad. Otro de los problemas, la nueva licencia cuando el titular cambia de razón social o nombre comercial. Lo que se permite con estos decretos legislativos, señores congresistas, es la transferencia de la licencia a otra persona natural o jurídica cuando se transfiera el negocio
en marcha. También teníamos exigencia de estacionamientos que limitaba la creación de nuevos negocios. Hoy se habilita distintas maneras de acreditar estacionamiento, por ejemplo, estacionamientos públicos o playas de estacionamientos que quedan cerca del establecimiento. Todo esto enfocado en realmente promover el emprendedurismo en el Perú. Luego, con la disposición habilitante, literal H, inciso 1, artículo 2, hemos aprobado medidas que permitan la eliminación de barreras burocráticas en los 3 niveles de gobierno. El 1256 aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. ¿Qué problema teníamos? Resoluciones que declaraban inaplicabilidad de barreras burocráticas solo beneficiaban a ese caso específicos. Y otros ciudadanos que tenían el mismo problema tenían que iniciar nuevamente el trámite. Lo único que hacíamos era generar mayores ingresos para la administración pública en perjuicio del ciudadano. Hoy la resolución tiene efectos generales, dando beneficio a toda la sociedad a partir de un caso particular. ¿Qué problema teníamos? Administrados se abstienen de formular denuncias contra barreras burocráticas por temor a represalias. Hoy se habilita denuncias informativas con reserva de la identidad para evitar las represalias. ¿Qué problema teníamos? Gran cantidad de resoluciones de Indecopi se judicializaban. El Estado, escuchen, el Estado se peleaba contra el Estado. Y lo único que hacíamos era que el Poder Judicial deje de atender con celeridad casos de los ciudadanos por atender casos Estado versus Estado. Buenos días, se limita la impugnación judicial de resoluciones del Indecopi. Procurador debe ser autorizado por el titular de entidad y aprobación del Consejo de Ministros. Lo que buscamos es menor judicialización y mayor certidumbre de las decisiones. Siguiente, con la disposición habilitante, literal H, inciso 1, artículo 2, modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general con el objeto de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos, hemos emitido el decreto legislativo 1308, que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Qué problema existía? Poco incentivo a solución directa de conflictos entre las partes. Hoy se promueve la autocomposición, es decir, la solución entre las partes. Ahorramos tiempo y resolvemos los conflictos. Había poco incentivo a la conclusión anticipada del caso. Hoy día existe el allanamiento. Increíble que en el caso de Indecopi no existía la figura del allanamiento, que ya existía en otro tipo de legislaciones. Con eso se reconoce la infracción, atenúa la sanción y el procedimiento es más sencillo también de cara al ciudadano. Existía alta impugnación de los denunciados por multas coercitivas. Hoy día las multas coercitivas no serán apelables para la ejecución inmediata de los mandatos. También hemos dado el 1309 en temas de propiedad intelectual. Problema, notificación de los trámites se hacía de manera física, lo que demoraba su entrega. Como les repito, señores congresistas, no habíamos entrado en el sector público a una era digital pensando en el ciudadano. Hoy la notificación de los trámites ante las direcciones de propiedad industrial se realizarán electrónicamente. Notificación llegará en un día. El problema que teníamos era la exigencia de documentos que ya posee la administración pública, es decir, mayor costo para el administrado. Hoy día, como les contaba al principio, la interoperabilidad. Se elimina la presentación del documento físico para simplificar y agilizar el trámite. Los procedimientos de marcas eran extensos. Hoy se reduce la segunda instancia de 180 a 30 días hábiles. Seguimos. Disposición habilitante, literal H, inciso 1, artículo 2. Medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas del Estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al ciudadano. En materia de servicio civil, problema, capacidad interventora de servir está limitada a casos en que se detecte irregularidades en concursos públicos y no es aplicable para casos de grave afectación a los principios de probidad y de conducta ética, donde es esencial celeridad e imparcialidad. De forma excepcional, se otorga a servir la facultad interventora en supuestos de grave afectación al principio de probidad y ética pública.
Ya se imaginarán qué caso vamos a evitar hacia futuro. Con el propósito de contar con una herramienta que asegure que la conducta del personal se encuentre alineada a dichos principios. Es decir, si la institución o alguna persona en la institución no quiere intervenir, Servir va a tener la posibilidad de hacerlo. ¿Qué problema teníamos? Reglas de implementación de la Ley de Servicio Civil han generado inconvenientes en la gestión de personal, contratación, reemplazos, destaques, contratación, convirtiéndose en elementos que lentifican el manejo de los procesos de gestión de recursos humanos y, por ende, el cumplimiento de objetivos institucionales. Se modifica la Ley 30057, Ley de Servir, para que las entidades tengan mayores opciones de contratación y destaques y fortalezcan a la institución en beneficio del ciudadano. Como había mencionado al principio, hay varios temas que cruzan a diferentes ministerios y me he tomado la libertad de hacer la exposición y no invitar a los ministros porque creo que no hubiéramos entrado en esta mesa, pero sí con cargo obviamente los equipos técnicos están aquí. Quiero mencionarle unas directamente relacionadas con MINCETUR. ¿Cuál es la disposición habilitante? Literal H, inciso 1, artículo 2. Emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales, prestación de servicios sociales en los 3 niveles de gobiernos. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado el Fondo Turismo Emprende. ¿Cuál era el problema que teníamos? Baja capacidad de inversión en el sector privado, emprendimientos turísticos, deficiente capacidad para el manejo de negocios, falta de incentivos. ¿Qué hemos propuesto? Financiar y o cofinanciar emprendimientos turísticos privados, personas naturales y jurídicas, y o negocios privados directamente relacionados al desarrollo de la actividad turística, de tal manera que se promueva la conservación de recursos, el desarrollo económico local, la mejora y diversificación de los servicios prestados al turista. Beneficio, diversificación productiva, consolidación de la oferta turística, nuevos proyectos turísticos, destinos competitivos, mejora en la calidad de los servicios y los productos turísticos. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Disposición habilitante. Literal F, inciso 1, artículo 2. Medidas para mejorar la calidad y agilidad de los proyectos de asociaciones público-privadas. ¿Qué problema teníamos? Y voy a tratar de ser más breve. Acá dice el congresista que no me preocupa que siga con tranquilidad. Pero tenemos 6 ministros. La liberación de inmuebles para la ejecución de proyectos de infraestructura presentaba fallas. Incremento de procesos de expropiación y resultados desfavorables para el Estado en los procesos de arbitraje. La liberación de los inmuebles se inicia con la suscripción de los contratos de obra pública o contratos. No se podía empezar antes. Ya sabías, ya habías dado la concesión y no podías iniciar la liberación de los inmuebles. Procedimiento de ejecución coactiva, problemas para la determinación de los gastos tributarios, etcétera. ¿Qué hemos propuesto? Para la liberación de inmuebles para la ejecución de proyectos de infraestructura, primero, incentivar las adquisiciones por trato directo. Y se ha incrementado el incentivo de 10 al 20% del valor comercial del inmueble y los supuestos en los cuales procede. 2. Una vez planificado el proyecto de infraestructura, se realizará la anotación preventiva del área que comprende el mismo en SUNARP y se iniciará la liberación de los inmuebles. Autorización de cerraje se solicitará solo en el supuesto que el predio tenga la calificación de domicilio. Los gastos tributarios a ser reembolsados al sujeto pasivo, es decir, al titular del predio afectado. Para la liberación de interferencias, si no existe acuerdo entre la entidad pública o quien ejecute la obra con la empresa prestadora de servicio público sobre el cronograma y presupuesto, el regulador definirá el cronograma y presupuesto definitivo. Además, regula que si existen incumplimientos, el regulador competente iniciará los procedimientos por mandato. Aquí les podemos dar varios ejemplos, pero uno tiene que ver con la ampliación del aeropuerto, donde hay interferencias de la administración pública y no hay ningún ente que pueda solucionarlos. Hoy día el regulador va a poder hacerlo. Bueno, el beneficio es súper importante porque es beneficiar y agilizar el proceso de liberación de inmuebles para la ejecución de proyectos de infraestructura y generar empleo. También temas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, disposición habilitante, literal H, inciso 1, artículo 2, estandarización de procedimientos administrativos comunes en la administración pública. Ahí tenemos, por ejemplo, el 1247, que modifica la ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público. ¿Cuál es la solución?
Eliminamos el literal B del numeral 19.1 del artículo 19 de la Ley 30477, referida al establecimiento de las nuevas instalaciones y ampliaciones de redes. Se elimina el requisito de opinión previa y vinculante del MTC y del organismo regulador referida al 19.2, artículo 19 de la Ley 30477. Lo único que se hacía era pedir opinión, demoraba tiempo, pero realmente era un tema que tenía que ver directamente el municipio. Seguimos. Disposición habilitante, literal I, inciso 1, artículo 2, también temas del MTC. Garantizar el buen y oportuno desarrollo de los Juegos Panamericanos. Ahí lo que hemos hecho es transferir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el desarrollo de los Juegos Panamericanos y sextos Juegos Panamericanos Lima 2019. ¿Qué problema teníamos, señores congresistas? El COPAL, Perú y el Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los Juegos se encuentran adscritos al Ministerio de Educación. El sector de educación no cuenta, no tiene la experiencia suficiente en la implementación de proyectos de gran envergadura. Existe gran complejidad en las fases necesarias para su implementación. El MTC ha presentado un alto nivel de eficiencia en la ejecución presupuestal de proyectos. El MTC, además, es el principal ente que promueve y desarrolla importantes proyectos a nivel nacional de manera integrada, reduciendo la brecha de infraestructura. En ese sentido, hemos transferido el COPAL Perú y el proyecto especial al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Como es normal, se transfiere el presupuesto para la ejecución de los Juegos del Minero al MTC sin afectar su presupuesto institucional. Además, esto ya existía, pero se ha rectificado ahora que esta modificación se habilita la suscripción de convenios con organismos internacionales, convenios de administración de recursos, contratos de Estado a Estado. ¿Cuál es el beneficio? Asegurar el cumplimiento de la infraestructura para la realización de los Juegos Panamericanos, utilizar la experiencia del MTC en la organización, la implementación de proyectos, habilitar la utilización de mecanismos contractuales ágiles, transparentes, que permitan utilizar de manera eficiente el presupuesto público. También, señores ministros, voy a hacer exposición de algunas normas relacionadas al Ministerio de la Producción. Produce. Siguiente. ¿Cuál es la facultad que teníamos? La disposición habilitante. Literal H, inciso 1, artículo 2. Estandarización de procedimientos administrativos comunes en la administración pública con la finalidad de hacer predecibles sus requisitos y plazos. Aprobar medidas que permitan la eliminación de barreras burocráticas y dictar medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas del Estado. En base a esta facultad, promulgamos el decreto legislativo 1273. Facilita el desarrollo de la actividad pesquera artesanal a través de la formalización de embarcaciones de hasta 6.48 de arqueo bruto. ¿Qué problema teníamos? Informalidad, procedimientos administrativos ineficientes, sin pensar justamente en el administrado. Había un total de 36 requisitos, 1.558 soles en costos administrativos y aproximadamente 12 meses. ¿Cómo íbamos a permitir que se formalice la pesca artesanal con costos de 1.500 soles, 12 meses y 33 procedimientos? Era imposible. ¿Cuál fue la solución? Generar un nuevo marco normativo para la formalización de embarcaciones menores de 6.48 de arqueo bruto. Sí, estamos hablando realmente de pesca artesanal, no de pesca industrial. Y creación del sistema informático de pesca artesanal. Esperamos una formalización de al menos el 90%. Es decir, vamos a beneficiar, gracias a las facultades que nos dio el Congreso, a 16.045 embarcaciones artesanales. Siguiente. Disposición habilitante. Literal H, inciso 1, artículo 2. También temas de produce. Modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general con el objeto de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos. Decreto legislativo 1317. Modifica el artículo 7 del decreto legislativo 1047. ¿Cuál era el problema? Falta de habilitación legal para dictar medidas cautelares y correctivas en el procedimiento de fiscalización, según lo normado en el decreto legislativo 1272.
Solución: habilitar con rango de ley al Ministerio de Producción a dictar medidas cautelares y correctivas. ¿Cuál es el beneficio? Optimizar y garantizar las labores de fiscalización y sanción del Ministerio de la Producción. 1304. Aprueba la ley de etiquetado y verificación de los reglamentos técnicos de los productos industriales manufacturados. ¿Cuál es el problema? Como en muchos procedimientos y muchas instituciones públicas, hay duplicidad. En este caso, había duplicidad en el control del etiquetado de productos industriales. Y cuando existe duplicidad, sería bueno que en todo caso sean fiscalizados por las dos instituciones. El problema es que como contiende competencias, ninguna de las instituciones lo hace. Entonces, la solución fue eliminar el control previo del etiquetado realizado por aduanas, con excepción de productos cosméticos, alimentos, bebidas, fármacos y otros, y fortalecer el control posterior del etiquetado a cargo del Indecopi. Otorgar al produce competencias para sancionar el incumplimiento de los reglamentos técnicos de productos industriales y manufacturados, con excepción del etiquetado. Beneficio: el 8.8% del total de importaciones de productos industriales manufacturados se beneficia con la medida. Control posterior del etiquetado de todos los productos importados y nacionales. Y fortalecimiento de la aplicación de las normas de defensa del consumidor y fortalecer el control de cumplimiento de reglamentos técnicos, hoy día a cargo de INACAL. Ya lo tenía en las facultades, congresista. 1282. Modifica la ley 29623. Ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial y amplía el plazo de acogimiento al Fondo de Garantía Empresarial. ¿Cuál es el problema? Falta de liquidez de los proveedores debido a problemas en los procedimientos de aceptación de la factura negociable por parte del adquiriente. Esta es una norma, además, que complementa una ley emitida por el Congreso, que se le llamaba el IGB Justo, que tiene que ver con justamente ayudar a los micro y pequeños empresarios a que realmente sus facturas puedan ser utilizadas en el financiamiento. ¿Cuál fue la solución? Ampliar el financiamiento de tarde de liquidez a la MIPYME a través de la factura negociable. Agilizar el proceso de negociación de las facturas. ¿Por qué? Porque ahora hay cartas notarial que aprueba la entrega de la factura y sanciones a los infractores. También ampliamos la vigencia del FOGEM hasta el 31 de diciembre del 2021 para garantizar los créditos otorgados a la MIPYME. ¿Cuáles son los beneficios? El factoring podría crecer hasta casi 12.239 millones, más del 50% con respecto al 2015, que ascendió a 5.180 millones. El financiamiento con factura negociable ascendería a 7.000 millones de soles. Estamos hablando de operaciones que están por encima de las 45.000 y estamos hablando de más de 941 millones de dólares. 1332, y este es un concepto que van a ver ustedes permanentemente en el trabajo que vamos a hacer desde el Ejecutivo, y es el fortalecimiento de los centros de desarrollo empresarial. Muchas veces sacamos normas, sacamos procedimientos y les pedimos a los micro y pequeños empresarios requisitos, les exigimos el cumplimiento de muchos procedimientos, pero no les facilitamos la información. Para eso hemos creado los centros de desarrollo empresarial, que son centros de desarrollo empresarial físicos, pero también virtuales, es decir, que puedas acceder a la información de manera digital. ¿Cuál es el problema? De acuerdo con el ranking global de competitividad, en los últimos 5 años hemos perdido competitividad. Y estamos muy lejos en este ranking de los países que son socios nuestros en la Alianza del Pacífico: Colombia, Chile y México. Y sí creemos nosotros, como lo mencioné, que para ser un Perú moderno tenemos que ser un Perú competitivo. ¿Qué hemos hecho? Y esto es solo parte de una solución más grande. Vamos a facilitar la constitución de empresas a través de los centros de desarrollo empresarial. Se realiza a través de medios electrónicos, DNI electrónico y la firma digital, y se emplea la escritura pública unilateral. Las personas jurídicas cuyo capital social sea menor de una UIT, 4.000 soles, pueden hacer la reserva de nombre y la inscripción en registros públicos sin costo alguno. En términos prácticos, vamos a reducir en un 83% el tiempo de trámite para la apertura de una empresa. Hoy lo vamos a poder hacer en 24 horas. La tasa de formalización de las empresas se incrementa de 2.3 a 3.8% trimestral. Para el 2017 se formalizarán alrededor
y espero que sea mínimo, de 33.850 empresas. Las empresas con capital social menor o igual a 1 IT ahorrarían como mínimo 700 soles. Significa parte importante del capital social para una microempresa. Y las empresas con capital social mayor a 1 IT podrán ahorrar hasta 395 soles. Siguiente. También, señores congresistas, voy a hablar de algunas normas relacionadas al Ministerio de Agricultura. ¿Qué utilizamos para esta modificación? La disposición habilitante, es el literal H, inciso 1, artículo 2, Minagri. Modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general con el objeto de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos. El 1283 establece medidas de simplificación administrativa en los trámites previstos en la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Problema: habían procedimientos y requisitos para el otorgamiento de determinados derechos que dificultaba la formalización. Van a haber muchos temas de formalización en la discusión que vamos a tener esta mañana. Principales medidas: modifica los artículos de la Ley 29763, Ley de Forestal y de Fauna Silvestre. Contiene disposiciones que la complementan eliminando requisitos y procedimientos en el otorgamiento de determinados derechos forestales y de fauna silvestre, sin que ello, y que quede muy claro, signifique alteración alguna de los criterios y principios que rigen el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos. Siguiente. También temas de Minagri. La disposición habilitante, literal H, inciso 1, artículo 2. Modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general, emitiendo normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales y prestación de servicios en los 3 niveles de gobierno. ¿Qué se hace en el 1319? Se establecen medidas para promover el comercio de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal. Problema: si bien la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, desarrolla mecanismos para el aprovechamiento legal de los recursos forestales y de fauna silvestre, a la fecha estos mecanismos han resultado insuficientes. ¿Qué hemos hecho? El decreto legislativo 1319 contiene disposiciones dirigidas a promover el comercio de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal. Asimismo, se incluye medidas para la efectividad de las funciones otorgadas a las autoridades forestales competentes, CERFOR en su rol rector, en su rol de control, y OSINFOR en su rol de supervisor y sancionador. ¿Cuáles son los beneficios? Mejorar las acciones de control y supervisión y la articulación de las instancias con la finalidad de evitar que productos de origen ilegal ingresen al tráfico legal. Señores congresistas, hasta aquí la exposición que me concierne a mí, y he aprovechado además de hacer la exposición de los ministros que hoy día no me han acompañado. Sin embargo, sus equipos técnicos están aquí. Como mencioné, el ministro Basombrío nos va a acompañar espero en algunos momentos. Ahora quisiera cederle la palabra a Alfredo Torne, nuestro ministro de Economía y Finanzas, para que nos dé cuenta de los decretos legislativos que atañen a su sector. Se agradece la intervención del presidente del Consejo de Ministros.